Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido. Esto es Nuevo Régimen, análisis político, debate y contexto. El declive de los medios tradicionales y su comentocracia, que hemos observado en los últimos años, se debe sin duda a la falta de confianza de las audiencias mexicanas. Se acostumbraron, pues, al dominio informativo antes de la llegada del Internet y de las redes sociales. La gran mayoría de los medios corporativos en México se ha desgastado por adoptar un papel opositor al proyecto de la Cuarta Transformación. Antes del triunfo de Rocío Nale en 2024, durante su campaña a la gobernatura de Veracruz, la gran mayoría de estos medios participó, sin éxito, en una larga campaña de desinformación cuando era secretaria de Energía en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Es que le pregunto al titular de este espacio que me hizo el favor de invitarme de nuevo, Javier Iván Molina Nieto. Querido Javier, gracias por tenerme contigo de nuevo. Mario Lozano Carbonell, para nosotros es un placer tenerte aquí en el Foro de Nuevo Régimen. Te agradecemos que aceptaras otra vez la invitación de acompañarnos esta semana. Y sobre todo agradecer al público de RTV que nos esté siguiendo aquí en otro programa de análisis político en Nuevo Régimen. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué los medios corporativos ven a la gobernadora Rocío Nale como una amenaza a sus intereses? Creo que no solo los de los mismos financieros, sino otros intereses que a través de las publicaciones ellos manejaban. El peligro que ven en Rocío Nale es porque representa desde lo que es la génesis del López Obradorismo político, una gobernante que representa muy bien los valores de la 4T. Si analizamos actualmente los 23 gobernadores que emanan de la coalición de la 4T, son pocos los perfiles que podríamos decir que tienen un origen de izquierda, un origen de lucha política, una trayectoria y sobre todo que entienden cuál es la lógica del proyecto del Estado benefactor que inició López Obrador con la llegada a su poder político en el año 2018 y que a lo largo de casi más de 25 años ha tenido una línea de discusión, de discurso y de accionar política. Sí, porque Morena no es nada más a partir de que se constituye como Morena. El movimiento es desde muchos años atrás, desde López Obrador joven, ¿no? Y todo lo demás. Y en ese sentido, actualmente todos estamos conscientes que la heredera de ese movimiento que encabezó López Obrador es la actual mandataria Claudia Sheinbaum. Y ahora, dentro de los escenarios futuros que se pueda tener dentro de la clase política, los grupos empresariales, los grupos sociales, los grupos políticos, los grupos académicos, se empiezan a preguntar qué perfiles podrían darle continuidad más adelante al proyecto de la 4T. Y si analizamos esos 23 perfiles de las gobernaturas que se tienen actualmente en el país, son pocos los que cumplen con las características de trayectoria de izquierda, que cumplen cabalmente en el ejercicio del poder político un proyecto cercano a lo que es la 4T, al López Obradorismo político, a un Estado benefactor. Y yo destacaría que nada más hay 3 perfiles que sobresalen. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la gobernadora de Nayarit, Indira Vizcaíno, y Rocío Nale. Y Rocío Nale tiene como característica es de que, uno, ella militó por iniciativa propia en el PSUM, un partido de izquierda con trayectoria, lo que fue el movimiento del cardenismo político. Rocío Nale se había integrado como trabajadora de Pemex a aquellos trabajadores que estaban buscando la defensa de la empresa petrolera
porque desde Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox ya se veían las pretensiones de privatizar la industria petrolera, que evidentemente era un pilar importante del crecimiento económico e industrial de nuestro país. Ya defendía desde trabajadora de Pemex la soberanía energética del país. Hacía las denuncias de que se quería dividir a la empresa petrolera en 4 subsidiarias para debilitarla y, en pocas palabras, preparar los siguientes sexenios para el proceso de privatización. Se inició una lógica privatizadora desde antes de que se iniciara la reforma petrolera del 2008 y la del 2009. Y posteriormente, cuando conoció a López Obrador, se integró como uno de sus cuadros más importantes a nivel Veracruz. Y una parte muy importante es cuando López Obrador, como líder de la oposición, en el año 2008, a un intento de iniciativa de privatización de Felipe Calderón y en un segundo intento de iniciativa privatizadora de esta empresa pública en el año 2013 con Enrique Peña Nieto, Rocío Nale fue de los cuadros técnicos y políticos que se dedicó a dar al debate parlamentario para la defensa de Pemex. Es decir, mientras la actual presidenta era jefa de las Adelitas, que era la resistencia civil pacífica que se hacía en las calles afuera del Senado para protestar en contra de las privatizaciones que se pretendían por parte de Calderón y después de Peña Nieto, Rocío Nale daba el debate técnico y político dentro de lo que eran las reuniones en el Senado de la República. Entonces, sí, en la tribuna, pues. Posteriormente se convirtió en la primera coordinadora de la bancada de Morena en el año 2015 y más adelante se convirtió también en senadora de la República, en donde pocos meses después dejó ese cargo para convertirse en la secretaria de Energía del proyecto de la soberanía energética que encabezó López Obrador. Y esa parte es importante. No menor, de vital importancia. No es un proyecto, la Secretaría de Energía, no. Tenía a su cargo Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Cenegas, es decir, el gas, la electricidad, el petróleo, todos los derivados del mismo, la soberanía energética de México. Es decir, el presidente confió en ella prácticamente el proyecto más importante, tal vez de mayor trascendencia de su administración, y se lo confió a Rocío Nale. Y si analizamos ya en su ejercicio de poder político como gobernadora de un año, 8 meses que lleva al frente del Poder Ejecutivo Estatal, nos damos cuenta que Rocío Nale tiene varias características. Tiene programas sociales, que es una lógica de la 4T. Tiene la capacidad de atraer a la iniciativa privada nacional e internacional, generando las condiciones para que las industrias vengan aquí a invertir a Veracruz. Tiene un programa de obra pública en beneficio de todos los sectores, tanto familiares, industriales, laborales, académicos. Tiene también la lógica de volver a recuperar a Veracruz como un actor importante de lo que va a ser el nuevo desarrollo industrial de nuestro país. Entonces, ese perfil que tiene la gobernadora Rocío Nale evidentemente representa un peligro para lo que puede ser más adelante el relevo generacional del movimiento López Obradorista. Y es por eso que los medios de comunicación constantemente sacan de manera muy forzada notas en contra de la gobernadora. Esta comentocracia también saca constantemente columnas de opinión o sus espacios de televisión y de radio, comentarios para tratar de perjudicar a una persona que ven con peligro. Estos medios de comunicación, esta comentocracia, quisieran, por ejemplo, influir en la sucesión más adelante de los procesos de Morena. ¿Pero por qué les da tanto miedo, Rocío Nale? Porque representa a una persona con la continuidad de un tercer pulso de la 4T. Y creo que va a ser importante, Mario, que veamos cómo se expresaba el expresidente López Obrador de Rocío Nale cuando era secretaria de Energía. Y ahí nos vamos a dar una pista del aprecio que le tenía el líder moral del movimiento y que sobre todo el reconocimiento que le daba. Pues está con nosotros también Rocío Nale, que es secretaria de Energía. Quiero aprovechar para agradecerle mucho a Rocío por su apoyo, su contribución. Ella me ha presentado su renuncia porque va a destinar su imaginación, su talento, su trabajo en otra actividad. Le deseamos lo mejor, porque consideramos que lo merece. Es una mujer excepcional, buena como profesionista,
tiene principios, tiene ideales y es una mujer honesta y va a estar con nosotros hasta hoy en el cargo de secretaria de Energía. Ya terminó su tarea, entre otras cosas, le tocó construir la refinería de Dos Bocas. No se hacía una refinería como esa desde hace más de 40 años. Bueno, no se construyeron refinerías en todo el periodo neoliberal. Y Rocío fue la encargada de hacer esa magna obra en tiempo récord y con capacidad para procesar 340,000 barriles diarios de petróleo crudo y convertir esa materia prima en gasolinas, en diésel, en combustibles, con el propósito de que no compremos las gasolinas en el extranjero, sino que logremos ser autosuficientes en nuestro país. Es muy importante el trabajo que realizó Rocío Nale. Le deseamos lo mejor. ¿Y qué les parece si le tributamos un aplauso fuerte? Ahora, la campaña a la gubernatura fue brutal, el ataque de los medios de comunicación, estos corporativos, que veían venir una mujer que no les iba a dar, ¿no? Entonces dijo, pues vamos a destrozarla para que pierda y que llegue quien sí nos va a dar, o quien incluso les daba en campaña. Pero no solo les ganó, la votación fue histórica. Todavía este fin de semana un comentócrata del Universal publicó, y aquí intentaron algunos hacer eco, está bien, en el más puro y amplia, en la más pura y amplia libertad de expresión, hicieron eco. Pero si uno analiza lo que escribe, es más una recopilación de hechos que una columna de opinión y análisis, que se vale criticar lo que se considera que no está bien, pero primero desde el respeto y segundo, porque tiene una investidura, y segundo, desde el dato duro que se puede contrastar. Se puede estar o no de acuerdo con algo, pero hay que contrastar. Recopilar datitos para ponerlos como columna de opinión, pues Javier, sigue demostrando que no hacen daño. Sí, no queda. Y simplemente agarrar a Ochoa, que es también colaborador de Latinus, es poco creíble que esta filtración se dé desde el poder presidencial. O sea, es el golpeteo porque Rocío Nale representa la continuidad del López Obradorismo político para larga data. Así es. Vamos a un siguiente tema. Durante los sexenios neoliberales de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el diario El Universal, que se edita en la Ciudad de México, recibió un total, escuche la cifra bien, más de 2,000 millones de pesos por concepto de publicidad gubernamental. En su momento, el expresidente López Obrador señaló que los dueños del periódico estaban muy enojados porque ya no los recibieron en su sexenio, además de las evidentes diferencias ideológicas que tienen el proyecto de la 4T y este medio impreso. Entonces, Javier, la pregunta obligada es, ¿esta pérdida de los acuerdos millonarios de publicidad es una de las razones por las que el Universal es un férreo, si no el más férreo opositor al régimen de la 4T? Sin duda, la parte económica en donde los medios de comunicación, tanto impresos, televisión y radio, se acostumbraron a que durante los sexenios neoliberales recibían grandes cantidades de dinero de publicidad gubernamental para tratar de comprar el silencio y tratar de minimizar los escándalos políticos, económicos y sociales que estas administraciones implementaron con acciones represivas, con políticas públicas, políticas económicas, acciones políticas, actos de corrupción. Entonces, precisamente el Universal es uno de estos grupos editoriales y medios de comunicación que se dedican a golpear
actual mandataria estatal de Veracruz, Rocío Nale, Sí, claro. porque Rocío Nale precisamente conoce la lógica del trabajo de lo que es el proyecto de la 4T, en donde ya no destina las grandes cantidades de dinero público a estos medios, en donde sí lo hacían los anteriores gobernantes del PRI y el PAN, y ella tiene la lógica de yo voy a hacer campaña de tierra, yo voy a ir a supervisar las obras, Lo que es Morena. lo que es Morena, el trabajo a ras de Abajo. suelo. Sí. Entonces, como ella representa también esa mística del trabajo continuo como gobernante y de la cercanía con la gente, pues también el golpeteo que tiene la Universal en contra de la gobernadora y en sí al proyecto de la 4T, anteriormente con el expresidente López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, pues es la lógica de presentar batallas a mediano y largo plazo en donde ellos pretenden tratar de generar las posibilidades políticas para que regresen sus antiguos aliados, donde el PRI y el PAN sí destinan grandes cantidades de dinero, pero el Universal no solamente vive de los recursos que obtenía de la presidencia de la República, también recibían grandes cantidades de dinero de las gobernaturas, de las presidencias municipales, del Poder Judicial, del Poder Legislativo. Y otra parte que no tenemos que dejar fuera dentro del análisis, el Universal, junto al Reforma y otros medios de comunicación, se convierten en la generadora de opinión pública de los grupos corporativos que utilizan los espacios informativos para hacer una crítica política cuando se les perjudica. Hay que recordar que en el año 2019, López Obrador, como de las primeras acciones que tuvo dentro del proyecto de la 4T, fue quitar las deducciones de impuestos a los grandes grupos corporativos. Sí, que era de donde tenían sus ganancias, es decir, ellos ganan un montón de lana y a diferencia de usted y nosotros que somos de a pie, pues no pagaban sus impuestos, se los perdonaban, pero impuestos de miles de millones, ¿no? Así, en su momento, el expresidente López Obrador explicó los ingresos de publicidad gubernamental del Universal. Recordemos. Quiero mostrarles cuánto recibía de publicidad, cuánto recibía de dinero de publicidad el Universal y el Reforma. ¿Y por qué es su enojo con nosotros? A ver, préstame. El Universal con Fox, 274 millones. Con Calderón, 368 millones. Te podrás decir, es poco. El país tiene cerca de 2.500 municipios. El 80% de esos municipios tienen como presupuesto anual, cuando mucho, 50 millones. El 80% de los municipios de México. Y con Peña, pues se rayó. 1.450 millones. En total, el Universal, 2.092 millones. Ahí tenemos las declaraciones del expresidente López Obrador respecto a cuánto recibía la Universal en gastos de publicidad gubernamental durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón y de Vicente Fox. Y a continuación le vamos a pedir a producción que nos presente la tabla de cómo bajó en el sexenio de López Obrador el gasto de publicidad oficial en lo que se refiere radio, televisión y, por supuesto, también la radio. Y esto puede darnos una idea de por qué los grupos corporativos tienen un odio, una crítica feroz o simplemente ya abiertamente promueven
decisiones políticas y ciudadanas en contra de la 4T porque prácticamente perdieron una gran cantidad de recursos. Si vemos la tabla, nos vamos a dar cuenta que en el año 2013, que corresponde al primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, se tenía aproximadamente 7,600 millones presupuestados en gasto publicidad gubernamental, pero se ejercieron prácticamente cercanos a los 12,000 millones de pesos. Se pasaron. Y ahí nos vamos a dar cuenta, podemos llegar a la cifra del año 2016, en donde se tenía presupuestado aproximadamente 7,300 millones de pesos para gastos de publicidad gubernamental, pero se terminaron ejerciendo arriba de los 15,000 millones de pesos. Y nos vamos a dar cuenta que en el primer año de gobierno de López Obrador, en el año 2019, hay una caída abrupta de lo que es el gasto de publicidad gubernamental, en donde se pasaron precisamente de la lógica de los 15,000 millones de pesos a gastarse un poquito más de 3,200 millones en ese año. Y nos vamos a dar cuenta que la tendencia dentro de lo que se ejerce y lo que se aprueba es muy cercano a lo que se discutió en la Cámara de Diputados de ejercicio fiscal. Aquí nos damos cuenta que prácticamente con López Obrador en la 4T disminuyó 2/3 partes de gasto de publicidad y este dinero se fue a programas sociales, obra pública, al desarrollo económico. Exacto. Es que ese es el tema. Es decir, dice, ¿por qué te tengo que pagar a ti? Tú tienes que vivir de tu publicidad. Ese dinero mejor se lo doy a los programas sociales de mayores, de mujeres mayores de edad también, de madres solteras, becas para los chavos en la escuela, en fin, todos los... Y no solo les quitó esa lana para estos propósitos humanistas y sociales, también les cobró los impuestos que no pagaban. Y les quitó el privilegio de que Hacienda les perdonara sus impuestos. Entonces, no solo no recibieron, tuvieron que sacar. Y esa lana de impedir, incluso a nivel constitucional, porque después fue una reforma, que no se pueda perdonar el pago de impuestos, también llevó ese dinero del pago a los programas sociales, 65 y más, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, de dejarlo en un privilegio, un medio que debe vivir por sí mismo, a dárselo a la población que lo necesita. Ese es el concepto. ¿Por qué el odio? Es decir, se está usando para programas sociales. Me llamó la atención, por ejemplo, hoy, no sé, ahora ya no lo revisé después, pero sobre mediodía, el portal del Universal no había sacado una sola nota de la mañanera de hoy, ni una. Y entonces te empieza a hablar de ese derecho de las audiencias a estar informado, más allá de lo que tú creas. Pero siempre es nota, siempre hay una información. Hoy no se dio. Cuando se sigue la ruta del dinero, uno puede entender cuál es la lógica editorial de los diferentes medios de comunicación corporativos. Y esa parte creo que es importante. Pero bueno, amigos de Veracruz, vamos a ir a un corte, no se vayan. Y creo que es importante hablar de esta vinculación que tenemos, de decir, la línea editorial que se quiere discutir ahora con la ley de medios se va a respetar, pero siempre deben tener claridad con cuál es su defensa de las audiencias y cuál es su lógica del código de ética. Pero también una parte muy importante que la audiencia debe saber es cuánto reciben de gasto publicidad privado y gubernamental. ¿No? Vamos a la pausa que nos marcaste, estimado Javier. Y regresamos. Pausa, volvemos, no se vaya.
A punta de mentiras se defienden hoy las y los mentirosos que monopolizan los espacios más importantes en los medios. No podía ser de otra manera. Si la hipocresía, como decía Carlos Monsiváis, es la única doctrina de la reacción, la mentira es para ellas y ellos su forma de vida. Víctimas de censura se fingen hoy que en estricto cumplimiento de lo que la Constitución establece y lo que marca la ética periodística, se pretende que sean los propios medios de comunicación y no el Estado los que establezcan mecanismos para preservar el derecho de las audiencias a la información veraz, plural y oportuna. Dice Francisco de Quevedo, y tiene razón: mal oficio es mentir, pero abrigado. Eso tiene desastre la mentira que viste a quien la dice. Y esas y esos que mienten descarada y sistemáticamente temen hoy quedar desnudos y exhibidos. Defienden a coro su derecho a engañar a una audiencia a la que desprecian y sobre todo defienden su negocio. Son parte de esa élite de multimillonarios líderes de opinión que no pisa jamás las calles y que creen que la historia de pedirle cita y presentarse en sus estudios de radio y televisión, en un país donde decenas de miles de reporteros pobres se juegan la vida a cada paso. Con Julian Assange, que penetró los sistemas de comunicación del Pentágono y exhibió videos y decenas de miles de documentos verídicos que mostraban el carácter criminal de las operaciones militares estadounidenses, pretenden compararse en el colmo del descaro quienes aquí han hecho viles montajes con Genaro García Luna, inventan filtraciones de fuentes inexistentes, repiten los chismes que les transmiten agentes de campo de la DEA o las calumnias e infamias de la campaña de propaganda diseñada por la derecha internacional. No son periodistas, son sicarios, que actúan por consigna, y sus jefes, los concesionarios de radio y televisión y los dueños de medios, no son tampoco encomenderos ni hacendados, aunque hay uno que se siente y se comporta como si fuera Hernán Cortés. Como no somos ni esclavos ni peones acasillados, quienes escuchamos la radio, vemos la televisión, leemos los diarios o nos topamos con el contenido con el que también han saturado las redes, nunca han tenido tanta libertad. Hoy nadie les reprime, les censura o trata de cooptarlos o comprarlos. Nunca tampoco se han enfrentado a unas audiencias tan libres y conscientes de sus propios derechos y tan dispuestas a reclamarlos, a hacerlos valer. Audiencias, y eso se vio en las urnas, que ya se les salieron del redil y ante las que, más temprano que tarde, quedarán desnudos. La información que se sabe de China, pues es muy moldeada al occidente, ¿no? Entonces realmente no tenemos como una perspectiva completa de lo que realmente es China. Que no le sorprendan, quiere conocer más de la relación México-China. Bueno, pues tendremos aquí a Fátima Landa. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y viene a hablarnos de esta proliferación de los negocios chinos en México. Recuerde, perfiles, esta semana, Fátima Landa. Gracias por continuar con nosotros en Nuevo Régimen. Nuevamente, el expresidente Vicente Fox aseguró que las personas que reciben programas sociales en México son huevones.
Es una cita textual, porque asegura que es mejor prepararlos. Estas declaraciones las dio en una entrevista con el periódico español El País. Ya anteriormente el exmandatario mexicano Fox había declarado, 2024, que si la oposición, o sea, ellos, los de derecha, ganaban las elecciones presidenciales de ese año, se acabarían los programas sociales impulsados por la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues dijo, los huevones no caben en el país. ¿Por qué entonces la derecha política, Javier Molina, insiste en este discurso de catalogar a las y los beneficiarios de los programas sociales como gente floja? ¿Qué es lo que esta derecha no acaba de ver? Que la izquierda sí, que no solo los mantiene en el poder, sino que les elevó el número de votos y que con el trabajo, no solo los programas sociales, con el trabajo en tierra y etcétera, pues nada de lo que digan los medios les hace mella. ¿Por qué insistir en que la gente es floja porque recibe un programa social? Bueno, y hay algunos de derecha que lo han dicho, como Cuadri y otros, que lo reciben, por cierto. Mario, creo que la derecha todavía no entiende que no entiende. No supieron ver qué tipo de población estuvieron gobernando por años. Si ellos conocieran cómo ha sido la evolución histórica del salario en México, si conocieran cuál es la capacidad de compra que se tuvieron bajo sus administraciones con esos salarios que daban, que no se podían cubrir la canasta básica, no se podían cubrir los servicios básicos de salud, medicina, techo, vestimenta, no darían este tipo de declaraciones. Vicente Fox es una persona que nunca ha estado vinculado a entender las necesidades de la población. Si él entendiera que un programa bimestral como de adultos mayores que da 6,300 pesos bimestrales no es suficiente para dejar de trabajar. Es una forma de apoyo a este sector tan importante que durante más de 30, 40 o 50 años fueron activos en términos políticos y, como lo ha dicho muy bien la gobernadora Rocío Nale, ya pagaron en su momento impuestos, tanto directos como indirectos, ya contribuyeron. Lo mejor de sí mismos para este país. Y ese apoyo no va a poder ser suficiente para sobrevivir, pero es una forma de darle una compensación, porque precisamente ellos hicieron reformas, por ejemplo, en términos de pensiones, donde muchas generaciones se vieron perjudicadas. Ahora, un estudiante, cuando recibe un tipo de apoyo para la beca, tiene dinero para que sus familias puedan darle el desayuno, pasajes para acudir al centro educativo, apoyo para los útiles, para los uniformes, para los tenis, poder contribuir al gasto de la casa para lo que es la comida, la cena y el desayuno en la casa, para que tengan dinero para que en el recreo se puedan comprar algo de comer. Porque esta clase política jamás han entendido lo que es ir a la escuela con hambre en el estómago. Vacío, ¿no? Con el estómago vacío. O con el zapato roto. O con el uniforme regalado de 3 generaciones. O tener que aventarse a caminar 7 kilómetros porque no había para el transporte público. Exacto. Ellos no entienden que este tipo de programas no hace que la gente deje de trabajar. La gente sigue trabajando. Ahora, si este programa es complementario para tener mejores condiciones de vida, para que la madre soltera pueda darle alimentación y escuela y salud a sus hijos, para que el adulto mayor contribuya al gasto de la casa y se sienta útil, participativo en las actividades económicas de su familia, para que el estudiante no tenga que desertar. Ellos traen la lógica que la beca debe ser para el estudiante de 10, cuando no entienden que estructuralmente, durante muchas décadas, muchos jóvenes, por la situación de la mala alimentación, de las pésimas construcciones que había alrededor de la escuela, la falta de apoyos para el transporte público, no tener para uniformes, no tener para poder comer en el recreo, no pudieron estudiar. No, pues se iban a trabajar con la familia, muchas veces en el campo, ¿no? A ver, no podemos mandarte a la escuela, pues mijo, te quedas a chambear. Pero además no hubo un desarrollo cognitivo, nutricional, físico suficiente para poder ir a aprender. Ahora, ¿cómo lo dijo Fox? ¿Cómo lo dijo en esta entrevista con El País? ¿Cómo se le fue otra vez a los beneficiarios de programas sociales, que los volvió a tildar de huevones? Así lo dijo. Revolucionar a toda velocidad el sistema educativo.
porque es la manera de darle a una gente no dinero. ¿Para qué le das dinero si no está preparado y no sabe administrar ese dinero? Mejor dale educación, dale preparación, dale competitividad, dale hambre por ser empresario o emprender actividades económicas, artísticas, de lo que sea. No darle dinero para que esté de huevón. Eso es donde no sirven los programas sociales. Y claro, tú vas a salir con este programa, va a salir al aire y Morena va a decir, ahí está el pinche Fox, les va a quitar el programa social y me vas a dar un buen garrotazo, pero hay que decir la verdad. No, pues sí, pues ¿para qué se lo negamos? Cualquiera que lo escuche se lo va a decir. Pero volvemos, Javier, ¿cómo le vas a dar educación a un niño o una niña que no tiene nutrición, uniforme, medio para llegar, escuelas sin pupitres, baños sin agua? No le das las condiciones. Por supuesto, ese muchacho o muchacha no se va a educar. No hay manera. Hay que ir por el principio. Sí, creo que es importante hacer el señalamiento de que la visión de la derecha trae una lógica que se ha vuelto cliché, pero en verdad representa lo que ellos creen como forma de ejercer el poder político, que la persona es pobre porque quiere, que todos tenemos la oportunidad de ser como Carlos Slim, como Germán Larrea, como Emilio Azcárraga. La realidad es que estos ignorantes no reconocen que son cuestiones estructurales las que impiden que la mayoría de la población tengan oportunidades. Entonces, cuando ellos en verdad hagan trabajo de tierra o salgan de los sectores populares, se van a dar cuenta que con 6,200 pesos no sobrevive una familia, que con una beca de 2,500 al mes no sale adelante un estudiante, que a lo mejor un apoyo para madre soltera o una persona con discapacidad o un apoyo en fertilizantes a los campesinos o un empleo al primer estudiante que sale egresado de la escuela, que a lo mejor va a tener un salario mínimo y el IMSS, no te va a resolver la vida, pero te ayuda a tener mejores oportunidades para complementar una vida digna. Te inserta de nuevo en el tejido comunitario. Creo que eso es lo primero. Ya insertado caminas, pero sin esto no logras llegar a insertarte ahí en el tejido social. Y Fox dice que hay que dar eso. Sí, pero hay una muestra muy clara, Javier. Los tecnológicos. De Veracruz hay muchos ejemplos de los que nos podemos sentir muy orgullosos, pero también en México. ¿Cuántos concursos internacionales en distintas partes del mundo se han ganado en desarrollo de robótica, matemáticas, etcétera, de muchachos y muchachas de origen humilde que han tenido la oportunidad de ir a la escuela mediante el trabajo de sus papás y de sus mamás y el esfuerzo de los programas sociales? Los ejemplos ahí están. No han sido los de las escuelas de élite, los que han ganado esos concursos, hay que decirlo. Es decir, ahí están las capacidades, ahí están los talentos, pero necesitan la oportunidad de llegar al aula para que a partir de ahí despeguen con el compromiso de la familia y de sus maestros y maestras, que han hecho una gran labor también, hay que decirlo. Y aparte de la recuperación de las escuelas, de crear las oportunidades industriales y laborales para que venga a invertir la iniciativa privada, tanto extranjera como nacional, al país, de generar un montón de obra pública para que se contrate a profesionistas y a gente de oficios con salarios dignos, con prestaciones, también una realidad es que les estamos regresando a la población una forma en la que ellos contribuyen con impuestos, una prestación social universal que no es condicionada. Lo que me parece interesante de estos sectores de ultraderecha es de que cuando se le ayuda al pueblo, se le ayuda a la gente popular, se le dice que es limosna, que es mantener a huevones, que es generar condiciones de que la gente no salga adelante. Pero cuando se hace políticas de bajarle impuesto a los ricos, cuando se le hacen deducciones de impuestos, cuando ellos se llevan la mayor parte de la publicidad gubernamental, cuando se llevan la mayor parte de contratos, o cuando ellos hacían empresas fantasmas en todas las secretarías para saquear el dinero y se fuera a Islas Vírgenes, se fuera a Panamá, se fuera a Andorra. Ahí sí se vale. Ahí sí se valía. Porque es desarrollo económico. Entonces ellos lo ven. Que no le da trabajo a ellos, ¿eh? Que ese 1,300,000 que para el otro año va a haber programas sociales, les va a beneficiar a ellos porque
van a comprar en centros comerciales, Claro. en mercados, en papelerías, en mercados, Sí, genera recauderías. consumo, genera lana. Y si estos negocios adquieren consumidores, ellos les van a comprar a los grandes distribuidores y es donde entran ellos. Es donde entra FEMSA, Maseca, Grupo, La Moderna, por ejemplo. O sea, hasta ellos se ven beneficiados, pero tienen una visión tan miope, tan corta de cómo son las cosas. Al final ellos tienen sus empresas porque las y los mexicanos les compramos. Digo, simple. Faltaría ver qué pasa si no les compramos. Ahora, en la mañanera le preguntaron, por supuesto, a la presidenta Claudia Sheinbaum que qué opinaba de lo que dijo Vicente Fox contra mexicanos beneficiarios de programas sociales. Así contestó la presidenta. La idea de la derecha, de los conservadores, que los programas de bienestar no deberían existir. Y esta idea muy absurda de que el pobre es pobre porque no trabaja. Cuando si alguien trabaja, pues es justamente el que vive en la pobreza. Es un sistema que evitó que aunque trabajaras más de 8 horas diarias, no podías tener lo mínimo indispensable. Entre otras cosas porque el salario mínimo no aumentó durante tantos años. En fin, es algo que hemos hablado en muchas ocasiones. Son 2 proyectos de nación, de país y de humanidad. 2 proyectos. Un proyecto humanista que le da la mano al que se quedó atrás y otro proyecto que solo piensa en la competencia, en la avaricia en realidad, como la forma de desarrollo de un país. 2 modelos distintos y la gente pues siempre puede elegir entre uno y otro. Sin embargo, la gente ha elegido desde el 2018 en el gobierno humanista que le da la mano a los que se quedaron atrás. Se respeta, por supuesto, a quien piensa lo contrario, a quien desde ese lugar intenta generar acercamiento a la población a su visión de este país, pero lo cierto es que hasta el día de hoy no les ha funcionado y la población no jala para allá. Vamos al último tema del nuevo régimen de hoy. Los drones han transformado la guerra en el siglo XXI, especialmente con los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania y Estados Unidos contra Irán. Estas máquinas para matar se han convertido en elementos de ataque preciso, constante, y han vuelto obsoletas varias tácticas tradicionales, ¿se acuerdan? De camuflaje, blindaje pesado, etcétera, con un costo de producción sumamente bajo en comparación con el armamento convencional. Así es que, querido Javier Molina, cómo estos drones y cómo la inteligencia artificial han evolucionado el campo de batalla. En Ucrania, en Rusia, en Medio Oriente experimentan ya un cambio, creo que casi de 180 grados, en la industria militar y en la forma de hacer la guerra más barata, pero más letal. Lamentablemente, Mario Lozano, la guerra se ha vuelto letal, más eficiente en lo que es el objetivo de asesinar a tu adversario y más barata. Lo que nos ha demostrado el conflicto en Medio Oriente, entre lo que ha sido el ataque de Israel y Estados Unidos en contra de Irán, y lo que ya han sido 4 años de conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, hemos visto la evolución de la utilización de la inteligencia artificial en drones, por ejemplo, para que en su momento esta inteligencia artificial, si en su momento tiene la oportunidad de desconectarse en términos de señal de internet, en el caso de los drones, pueda tomar decisiones para hacer un ataque certero de lo que originalmente estaba programado. Hace la selección de las futuras acciones que se van a tener dentro del frente de guerra para que de manera independiente y sin la supervisión humana haga acciones que generen la mayor cantidad de daño. La parte de los drones ha demostrado una eficiencia porque vamos desde los pequeños que se generan en la industria privada,
que la gente lo puede utilizar para grabar tomas aéreas, tanto en términos de producción profesional o familiar. Ahora se hacen las adaptaciones para que sea más eficiente atacar a soldados sin la necesidad de mandar a tu propia tropa al frente. Tenemos la parte de los drones, que en capacidad de actuar en enjambre saturan los sistemas de defensa, mandas una gran cantidad de drones y tú te gastas tu sistema de misiles Patriot, Tomahawk. Avientas misiles de defensa para todos lados, ¿no? Y ya que te aventaste la destrucción de los sistemas de enjambre de drones, ahora sí yo mando misiles normales para hacer la mayor cantidad de destrucción. ¿Cuál es la diferencia? Que un Tomahawk vale $1.5 millones y un dron, por ejemplo, el que organiza en masa Irán, tiene un valor de mercado entre $20 a $25,000. Hombre, qué maravilla. La parte proporcional del costo es impresionante. Sí. Pero además la cantidad de daño que hoy hacen, porque entonces es una guerra, si se me permite la expresión, más quirúrgica, más determinada al daño, más dirigida a la persona o personas o comandos o instalaciones que quiero dañar, con un costo tan bajo pero con una eficiencia tan alta. Es verdaderamente brutal, porque además no lo ves venir. Y esa parte ha dado la oportunidad de que en teoría los países más débiles le están presentando cara a las potencias militares y nucleares. Por ejemplo, claro, en el caso de Irán, ya saturaron al sistema de defensa de Estados Unidos de las bases que tienen toda la región de Medio Oriente en 13 países, y una vez que saturan los sistemas de defensa, lanzan sus mejores misiles para destruir el equipo militar pesado que tenga Estados Unidos en esas bases, que pueda perjudicar más adelante a Irán. En el caso de Ucrania, prácticamente los últimos 2 años el avance ruso se ha frenado por la participación de los drones en atacar al avance ruso para poderse más allá de una tercera parte del territorio que ya tienen control. Y la siguiente etapa de ataque de los ucranianos consiste en precisamente ya mandar drones para destruir refinerías en Rusia. Recordemos que ese país es el más grande del mundo, tiene 17,000 kilómetros cuadrados, en donde prácticamente ya rebasaron más allá de las fronteras tradicionales de lo que era el alcance de los misiles. Están destruyendo los equipos logísticos de traslado de mercancías, de equipo médico o de municiones para el frente ruso, y sobre todo ya están llegando a las principales ciudades rusas como San Petersburgo o Moscú para afectar instalaciones eléctricas. Pero los rusos, aparte de que importaban drones baratos de Irán, ya tienen licencias de parte de la nación persa para que ellos empiecen a generar sus propias producciones de drones para mandarlos al frente de batalla, para atacar ciudades ucranianas, posiciones estratégicas. Y lo curioso es el avance. Se tiene proyectado que para el siguiente año Ucrania va a producir 7 millones de drones al año, y en el caso de Rusia se calcula que van a llegar a los 5 millones. En el caso de Irán, van a producir aproximadamente 4 millones de drones para el conflicto que tienen con Estados Unidos. Una industria eficiente para matar y más barata comparándolo con los aviones, los misiles, los tanques. Ahora les vamos a presentar un video de cómo es el funcionamiento de este modelo de destrucción que son los drones. Bueno, ya estamos viendo aquí las imágenes de los drones de producción en masa que tienen, por ejemplo, Irán.
Esos que tienen un costo de $25,000, que si lo comparamos con el costo de un tanque que puede ser de $3.5 millones, de un misil que puede ser entre 1.5 a 2 millones de dólares, la artillería pesada que tiene un costo de $750,000, nos vamos a dar cuenta de esta evolución. Y ahí vemos en pantalla imágenes de cómo los drones ucranianos están destruyendo tanques rusos, en donde estamos viendo que están dejando graves esquemas de retrocesos de lo que es el plan original de conquista que tenía Rusia sobre territorio ucraniano. Prácticamente los drones han generado que ahora Ucrania ataque territorio ruso y que se estanque el avance en el territorio ucraniano de lo que son el avance del ejército ruso. Mario, estas máquinas de matar están definiendo cómo va a ser en este siglo la guerra. Sí. Y lo malo es que eso se va a ir multiplicando. Europa se va a armar, ¿no? América no creo que nos dejen armarnos mucho, habrá que ver cómo evoluciona, pero Europa se va a armar, se tiene que defender de toda esa zona, Medio Oriente. Y veíamos, estos drones los transportas en una pick-up de calle, normal. Es verdaderamente increíble lo que la inteligencia artificial y la tecnología pueden hacer. Pero yo apuntaría a lo grave de lo que decías. La inteligencia artificial, si pierde señal de internet, entonces puede tomar decisiones, entre comillas. ¿Qué va a pasar? ¿Te acuerdas de todas estas películas que hemos visto de que alguien disparó accidentalmente y entonces en el otro país tienen que tomar la decisión y el presidente toma de no atacar, etc.? Estaríamos, sin exagerar, en esa posibilidad del exterminio de la humanidad producto de las mismas máquinas. Y curiosamente, Silicon Valley, SP500, que son las grandes empresas transnacionales de inversión en bolsa de valores tanto en Nueva York como en Washington como en Londres, están dedicando la mayor parte de sus inversiones, el 50%, a estas industrias de drones que están haciendo en Ucrania, por ejemplo. Entonces, cuando las 500 empresas más grandes del mundo ya toman la decisión de invertir en estas empresas generadoras de drones, vemos dónde va la tendencia de destrucción del mundo. Javier, gracias por invitarme. Para nosotros, Mario, es un placer tenerte aquí en Nuevo Régimen, es tu casa y por favor, cuando se pueda, acompáñanos aquí para analizar. Javier, yo encantado. Los temas nacionales, internacionales y por supuesto de Veracruz. Cuando tú me invites, encantado. Gracias por el favor de su atención. Esto fue Nuevo Régimen. Muchas gracias al staff vespertino de TV Más por su trabajo y por su apoyo. Recuerde que Nuevo Régimen es debate político, es análisis de la información, es contexto y aquí le esperamos siempre. A nombre de Javier Molina y de todos los colaboradores, gracias. Hasta una próxima emisión.